¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas noches. Vamos a revisar cómo modelar este esquema que también ya lo traté de simplificar todavía un poco más para que sea lo más sencillo posible realizar el ejercicio. Vamos a ir otra vez a Web SketchUp, que es lo que continuamos trabajando en las sesiones hasta ahora, y le vamos a dar aquí a empezar a modelar. En este caso voy a ir a esta pestaña y vamos a seleccionar decimal en milímetros. Esperamos unos segundos y se va a abrir ya la ventana para empezar a dibujar. Vamos a eliminar aquí a la escala humana y vamos a trazar con guías, con la herramienta Tape, que es la que aparece aquí, la herramienta de medir T. Vamos a seleccionar, vamos a dar un clic en esta primera, el eje azul, que es el eje Z. Vamos a dar un primer clic y me voy a desplazar 50 milímetros hacia el lado en el sentido de X. Luego vamos a seleccionar, esto sería, digamos, estoy empezando aquí donde está mi cursor y me estoy separando 50 milímetros. Luego haría lo mismo y en este caso daríamos 400 unidades o 400 milímetros, que es donde está aquí mi cursor. Nuevamente doy 50 milímetros y la primera línea me voy a empalmar, digamos, la herramienta, la guía. Me voy a acercar aquí, voy a dar un clic en la primera guía que hice y la voy a posicionar sobre el eje. Con eso ya tengo las 4 guías verticales. Ahora vamos a poner las que son horizontales, ¿no? Entonces la primera sería 430 milímetros hacia la parte superior. Ya sabemos que podemos condicionar hacia dónde nos movemos con las flechas del teclado, ¿no? Entonces damos un clic, podemos presionar la flecha hacia arriba, por ejemplo, y dar el siguiente, que serían 20 unidades. Nuevamente doy clic, me voy hacia arriba, condiciono el movimiento con las flechas del teclado, escribo 500, enter. Y la línea en X también puedo nuevamente hacer lo mismo y me voy hacia abajo y ya tengo ahí la malla. Bueno, básicamente eso es el inicio y luego vamos a trazar esta línea que aparece desde este punto en la esquina superior hacia la parte inferior de lo que sería, digamos, como la estructura del asiento de la banca. Entonces, con la herramienta L, presiono simplemente la tecla L, me voy aquí al primer punto, que es la intersección. Si se les es más fácil, pueden ustedes también, aquí lo dibujé en, digamos, en perspectiva para que vean qué es lo que está dibujando. Si se les facilita también un poco más, podrían ir aquí en donde dice escenas, ir a una vista frontal y cambiar aquí a donde dice perspectiva, se convertiría en una vista ortogonal. ¿Sale? Yo voy a seguir dibujando en perspectiva para que vean exactamente lo que voy haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seleccionar este punto y de aquí voy a trazar una diagonal hacia este punto de abajo y luego hacia esta esquina, ¿de acuerdo? Entonces, con eso ya tenemos la L, que sería el respaldo de la banca. Vamos a ocupar la herramienta que sería arco de 2 puntos. No importa realmente aquí la distancia, si quieren pueden incluso, si quieren darle una distancia en específico, pues podrían incluso marcar otra línea, otra con la herramienta de tape o la herramienta de medir. Y aquí podrían ir con un arco de 2 puntos, seleccionar punto inicial, recordar que cuando aparece en color rosa significa que ya está reconociendo la equidistancia, doble clic y automáticamente convierte esa línea en L. Ahora tendría una curva, ¿sale? Esta eh, referencia, esta guía, ya la puedo eliminar porque ya no me sirve de nada. Lo siguiente que voy a hacer es que vamos a hacer la sección para que sea más fácil, considerando la experiencia de la sesión. Vamos a hacer una sección de 50 milímetros por 25 milímetros. Nuevamente entonces serían 50 milímetros por 25 milímetros. Podemos dibujarla en cualquier otro lado. Con la tecla mover desde el punto medio la puedo posicionar en este punto, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a
dejar la tecla Shift presionada, selecciono la primera línea, me acerco a la curva con la tecla Shift presionada, selecciono la curva y nuevamente dejo la tecla Shift presionada. Fíjense cómo aparece un icono de más o menos, significa añadir o quitar elementos a la selección. Y una vez que ya tengo seleccionada estas tres líneas, que sería la línea vertical, la curva y la horizontal, ya tengo el camino que vamos a utilizar para la herramienta Follow Me. Entonces damos aquí en los 3 puntos y vamos aquí a la herramienta de Follow Me o Sígueme y ya nada más damos un clic en la superficie. Con esto ya generamos la primera superficie. Si quieren pueden eliminar la línea que aparece aquí en el centro, que fue la guía, ¿no? Si yo selecciono esto y le damos triple clic, puedo darle clic derecho y darle crear componente. Ese sería nuestro primer componente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces este incluso ya lo puedo darle clic derecho y le puedo dar ocultar para que no me estorbe en el resto del dibujo. Vamos a hacer ahora las patas, punto inicial, punto final. Nuevamente hacemos otra línea desde este punto inicial, punto final. Y aquí en la base inferior voy a entrar con la herramienta de rectángulo. Voy a seleccionar este primer punto y voy a presionar la tecla control para empezar a dibujar desde el centro. En este caso voy a darle un rectángulo de 25,25 para que sean 25 milímetros y 25 milímetros. Lo mismo hago en la parte de abajo o simplemente copio este rectángulo desde el punto central hacia la otra pata. Nuevamente selecciono la ruta primero, muy importante. Y ya que tengo la ruta seleccionada, entro con la herramienta Sígueme o Follow Me y selecciono la superficie. Nuevamente, triple clic para seleccionar todo, clic derecho, crear componente, aceptar. Repetimos el mismo procedimiento una vez más, seleccionamos el camino, seleccionamos la herramienta Sígueme o Follow Me, seleccionamos la superficie, triple clic para seleccionar todo, clic derecho, crear componente, enter. Y cómo aparecemos la base, la aparecemos aquí en donde dice visualización, mostrar, o dice en inglés diría on hide, y aquí diría all, entonces sería mostrar todas. ¿Sale? Aquí podemos hacer un pequeño ajuste si es necesario, es decir, si por ejemplo en mi caso, aquí yo podría entrar con doble clic, es muy importante, como esto es un componente, tengo que darle doble clic para entrar al editor de componente y con eso puedo extender la superficie de la... Con eso puedo extender pues el largo, digamos, si yo pusiera aquí una cota, por ejemplo, aquí me está diciendo que esto tiene, por ejemplo, 376 milímetros, yo podría darle doble clic con la herramienta P, yo puedo extender esto hasta que llegue aquí al margen de la guía que tenía inicialmente, ¿de acuerdo? Lo mismo con esta pata, puedo darle doble clic, por ejemplo aquí hay un traslape y ya que estoy dentro del editor de grupo componente puedo seleccionar la parte superior y si me voy aquí al punto medio, con eso ya garantizo que no esté, se están traslapando pero no esté saliendo ahí como ese exceso que tenía, ¿no? Realmente con eso ya es todo lo que necesitábamos trazar, ya podemos aquí eliminar las guías y lo que podemos hacer es seleccionar todo. Aquí voy a poner, por ejemplo, una guía con la herramienta de tape a partir de este punto, por ejemplo. Y voy a trazar 2000 unidades que tendría de longitud la banca, es decir, tendría 2 metros, ¿no? Entonces, a partir de este punto interior, ya con esa guía yo podría desplazarme condicionando el movimiento con las flechas del teclado. Y si yo diera aquí, por ejemplo, entrar con la herramienta de dimensión, podría poner una cota desde un punto a otro para revisar precisamente que tenga los 2000 milímetros. Ya estamos por terminar, nada más necesitamos hacer un rectángulo. Puede ser sobre esta base, considerando que el ancho o la distancia que tenemos
de este punto a este punto son 425 milímetros, yo podría generar un rectángulo de 200 milímetros de ancho. Entonces en este caso, si nos fijamos en la parte de abajo, tendríamos por ejemplo 82. La primera medida puede ser cualquiera, le voy a dar por ejemplo 100 milímetros y la segunda medida sí serían 200 milímetros para que tenga precisamente 200 milímetros de ancho. Vamos a darle la misma altura que hemos venido trabajando, que sería por ejemplo 20 milímetros para que sean 2 centímetros. Esto le puedo dar directamente desde este lado con la herramienta push y puedo llevarlo hasta la otra esquina. Ya que lo tengo así, puedo seleccionarlo y darle triple clic y le decimos crear componente. Este lo puedo dejar aquí al ras, puedo copiar este elemento y nada más voy a revisar efectivamente que tenga los 200 porque aquí por ejemplo en realidad tiene 100. Como es un componente no hay ningún problema. Yo me voy a separar aquí de lo que acabo de dibujar y fíjense como en este caso este elemento en lugar de haberle dado 200 le dimos 100. Voy a poner aquí una guía para que vean lo que va, una dimensión. Yo puedo entrar aquí al editor de grupo componente con doble clic. Presiono aquí con la herramienta de selección, doble clic. Entro con la herramienta push y como es un componente, cuando modifique uno se van a modificar los dos. Entonces lo tengo que extender en 100 milímetros. De esa manera ya tendría precisamente ahí los 200 milímetros. Y aquí me puedo separar, por ejemplo, quizá unos 25 o 50 milímetros, dependiendo lo que me permita aquí antes de la curva, ¿no? Bueno, aquí lo ideal sería que esta tabla volara un poco, digamos, estuviera un poco suspendida hacia la parte frontal, quizá, por ejemplo, 25 milímetros, para que tendiera una saliente. Antes de hacerlo esto mismo en la parte lateral, lo que voy a hacer es copiar estas dos, selecciono ambas, ya vimos, repetimos que para seleccionar ambas puede ser con una selección de derecha a izquierda o simplemente selecciono uno, dejo presionado Shift, selecciono la otra, le doy mover, le doy copiar con control y me voy a posicionar en esta esquina. Ya nada más voy a seleccionar o voy a dar clic en la tecla Q, que es rotar. Me voy a acercar y con las flechas del teclado voy a definir que voy a rotar en el eje verde. Punto inicial, punto final y le doy clic a la nueva inclinación. Nuevamente selecciono la herramienta o activo la letra Q. Selecciono primero los elementos, luego posteriormente presiono la tecla Q. Me acerco a esta esquina y defino el eje de rotación con las flechas del teclado. Punto inicial, punto final de la rotación actual y nuevo ángulo de rotación. Bueno, como ya las tenemos posicionados, basta dar, por ejemplo, que en este caso voy a hacer que esto se deslice 25 milímetros hacia abajo. Y para que tenga esto una saliente como en la imagen, vamos a darle doble clic para entrar al editor de grupo componente, push. Y voy a darle 25 milímetros hacia afuera. Todas, como son componentes, todas se modifican al mismo tiempo. Son copias de componente, entonces igual nuevamente doble clic. Ya ni siquiera necesito darle 25 unidades, le doy doble clic porque es el push que se queda guardado de la acción anterior. Con eso ya terminamos la banca, eliminamos aquí la medida, seleccionamos todo, clic derecho, crear componente, enter y de esa manera guardamos el archivo aquí en descarga skp y el archivo que descarguemos ese es el archivo que tenemos que entregar en la asignación. Espero que les sirva, no olviden suscribirse al canal y darle like al video para que no se pierdan ningún video referente a las tareas que tienen que ir entregando. Nos vemos en la próxima grabación. Saludos.